Bien, mi nombre es Ángel Valeriano y quiero agradecer principalmente a Cristian Ramírez y a Pablo Astorga por haberme invitado a participar en esta edición de los Sábados Culturales, en esta edición virtual por circunstancias que ya todos conocemos. Es un placer participar, estar con ustedes, como estábamos acostumbrados a hacerlo en el campo ferial de Amazonas, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy pues estamos aquí para continuar con esta labor de difundir cultura, de difundir lo que es historia también, que es parte del conocimiento, parte de la cultura, parte de nuestra identidad. Y en este mes de julio, un mes tan patrio, ¿verdad? Un mes que caracteriza a nuestro país porque se celebra pues cada 28 de julio la fecha de la independencia. Y debido a ello, nuestros amigos de los sábados culturales me encomendaron una tarea de hacer un pequeño video en el cual hable acerca de los problemas que surgieron tras la independencia del Perú, ¿verdad? Los problemas en los cuales el Perú se vio enfrentado tras su independencia, al convertirse el Perú en una república. ¿Qué problemas surgieron? ¿Qué nuevos problemas surgieron? Si bien es cierto, quedó atrás ese pasado colonial, en verdad, de ser una colonia de España, una colonia económica, una colonia cultural, una colonia en todos los aspectos, de ser una colonia a ser un país libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, como lo dijo San Martín en su proclamación. Si bien es cierto, creo que el principal problema que se enfrenta el Perú, y es al que se sigue enfrentando hasta el día de hoy, porque es de repente la raíz de todo ello, es que la independencia, o quienes logran la independencia en el Perú, como en otros países también de Sudamérica, no fueron, digamos, los propios pobladores, la gran masa de estos países. En el caso del Perú, digamos, la masa indígena, los habitantes del Ande, de la sierra, de la selva, los países del Perú auténtico, perdón, los habitantes del Perú auténtico, no fueron ellos quienes hacen la independencia. Quienes hacen la independencia fueron una clase criolla, ¿verdad? Una clase noble. No olviden ustedes que, por ejemplo, San Martín, él se había preparado en Francia, en España, había pertenecido al ejército realista, ¿de acuerdo? Y así como él, muchos otros militares que lo acompañaron en la campaña libertadora. Es así entonces que al ser esta independencia, entre comillas, una independencia criolla, una independencia producto de, más que de repente de una necesidad de liberarse de una forma 100% y convertir a este país en algo más noble y digno y más soberano, era más que todo una especie de rebeldía provocada no solamente por actores políticos, sociales de la época, sino por intereses también coloniales, porque detrás de toda esta independización en América Latina estaba, no se olviden ustedes, otro imperio que era el imperio británico, ¿verdad? Que de alguna forma eh, directa o indirectamente intervino para que muchos países sudamericanos se liberasen. ¿De acuerdo? Creo que el principal problema tras la independencia del Perú es ese, que el Perú logra una independencia por un grupo criollo que es el grupo que sigue dominando hasta la actualidad, que vino y que continuó y que ha seguido implementando políticas obviamente no a favor de una clase socioeconómica mayoritaria, de una clase socioeconómica de menor valía económicamente hablando, ¿no? Sino que siempre ha defendido intereses particulares de grupos de poder, grupos no solamente económicos por si acaso, sino grupos socioculturales, porque también esos grupos han estado muy arraigados en el poder en nuestro país. En 1821 el Perú era un país, obviamente, se convierte el Perú en un país con muchas deficiencias, obviamente con deficiencias económicas. Para esas épocas el Perú todavía pues, era un país, como sigue siendo en realidad en muchos aspectos, un país atrasado, un país que tenía en comparación a hoy pues ni la cuarta parte de habitantes de la que tenía el día de hoy, de lo que tiene en la actualidad. Eh, un año después, ¿no? Después de que se logra la independencia, San Martín obviamente se convierte en el protector del Perú, viene la etapa del protectorado. Ah, y ojo, una, un, una, algo que es importante mencionar y recordar es que San Martín, cuando proclama la independencia del Perú,
Él no quería implementar una república presidencialista, no quería un presidente, no quería, digamos, una constitución. Eso viene después, un año después. Él lo que quería un inicio era viajar a Europa y traer un monarca europeo. O sea, San Martín buscaba de alguna forma igual una monarquía, que no era la española, pero que de alguna forma pues, era una monarquía, ¿no? Buscaba traer un monarca europeo y ponerlo en el Perú, ¿no? Entonces había no era pues una independencia, por eso le digo, de una forma tan real, ¿no? Ahora, la independencia del Perú no se logra en 1821. Claro, se proclama la independencia acá en Lima, y esa es la fecha que todos recordamos, pero no olviden que recién 3 años después, en 1824, en la batalla de Junín y Ayacucho, es donde recién se logra la independencia ya real y auténtica todavía, ¿no? Porque en 1821 solo Lima estaba desocupada, pero el resto del Perú todavía los españoles continuaban, el ejército español continuaba aquí. Y es más, Juan Ramón Rodil, que es el último militar español que estuvo en el Real Felipe y que se atrincheró ahí, que luchó hasta el final, ¿verdad? Él todavía se queda hasta 1926, que es recién cuando se retira de acá de Perú. Entonces, los españoles estuvieron acá mucho tiempo y muchos años después quisieron retomar, ¿no? El combate del 2 de mayo de 1866. Ahora, después de que se logra ya San Martín, se va del Perú, ¿verdad? Se logra el primer Congreso Constitucional de 1822, eh, vienen diferentes reformas, pasamos a una etapa convulsa, que es de repente una de las etapas más convulsas a los inicios de la República, que son los años 30 del siglo XIX, ¿verdad? La época que todos conocemos como el caudillismo. Ese caudillismo militar, obviamente, ¿no? Donde aparecen personajes como Santa Cruz, como Orbegoso, Agustín Gamarra, entre otros, es una etapa que nos retrotrae de repente a algo que se esperaba, porque en ese entonces pues todos buscaban el poder, todos buscaban llegar a la presidencia por distintas razones, todos buscaban el poder y habían grupos de poder dominantes que en su mayoría pues eran militares y estuvimos muchísimos años dominados por los militares. No se olviden que recién el civilismo o el primer presidente civil del Perú, que Manuel Pardo, recién llega en 1972, entonces pasaron muchísimos años, ¿verdad? Eh, a lo que voy es que ese caudillismo, para mí, o para mi punto de vista, no ha terminado, ¿no? Porque obviamente el caudillismo militar quedó ahí, los militares tuvieron su etapa y quedó allí. Después vienen otros, no se olviden del primer militarismo, el segundo, el tercer militarismo, ¿no? Todo esto es lo que nos enseñan en las clases de historia. Sin embargo, yo creo que ese caudillismo, si nos vamos más que todo al término de caudillo, todavía lo mantenemos. Porque si bien es cierto, los caudillos ya no son obviamente militares, ya no son miembros del ejército, ni de la marina, ni ninguna otra de las fuerzas militares, pero hoy en día esos nuevos caudillos son unos nuevos políticos, ¿verdad? Yo los llamo neopolíticos. Porque hoy en día el problema, y vamos ahí enfatizando en los problemas del Perú, el otro gran problema es ese nuevo caudillismo, en el que aparecen personajes mediáticos, personajes faranduleros, personajes empresarios, que se meten en política, que se involucran en política, que se inscriben en un partido político y logran llegar, ¿no? O ostentan un cargo público, o logran inclusive llegar a tener un cargo público. Uno de los casos más, digamos, ejemplificantes de esto es, por ejemplo, George Forsyth, ¿verdad? Que pasó de ser arquero de un club de fútbol a ser alcalde de un distrito, y de ser alcalde de un distrito pretenden colocarlo a él como candidato a la presidencia del Perú, ¿verdad? Eso es caudillismo también. Eso, ya lo decía Jorge Basadre, ¿no? El gran historiador de la República, que él tiene un libro que se llama Perú, Problema y Posibilidad, en el cual analizaba muchas cosas del contexto de Perú, obviamente de la época de Basadre, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, comienzos del siglo XX, o la primera mitad del siglo XX. Eh, Él ya hablaba de esos temas. Él, cuando hablaba de los grandes problemas del Perú, uno de los grandes problemas de los cuales mencionaba Basadre era el empirismo político, ¿no? El poner en cargos públicos a gente que no está preparada para estos cargos.
a gente que de repente aparecen porque tienen pues como capacidad de convocatoria, porque como les digo, son personajes que son conocidos, que tienen cierta fama, que muchas veces es ligera, o que tienen cierto poder económico, ¿no? Que son empresarios, dueños de universidades, dueños de clubes de fútbol, dueños de grandes empresas, de minas, etc. Y que gracias a ello logran ponerse en vitrina y logran ser muchas veces elegidos por una población que obviamente no está preocupada en absoluto por la realidad social del país. Y ese es el otro gran problema de Perú, el cual yo llamo la indiferencia social. Tras lograr la independencia en el país y convertir al país en una república o una nación, como se le puede llamar, ¿no? Porque para ser una nación pues se requieren muchas cosas, ¿no? Entre ellos que los ciudadanos formen parte activa de los desarrollos sociales en este país. Y, por ejemplo, hay un libro que tiene una frase más que una frase es el título en realidad, de algo que mencionaba Alberto Flores Galindo, que dice, ¿no? Somos una república sin ciudadanos, porque los ciudadanos de este país eh, solo forman parte de esta república, parte activa de esta república democrática, ¿verdad? Cada 5 años o cada lustro, cada periodo en el que hay elecciones, en el que vamos a votar o cuando alguien convoca un referéndum. O sea, cosas muy protocolares, cosas muy de cierto tiempo. Pero no formamos parte activa en las decisiones, en lo que se hace, en lo que no se hace, en lo que se debe hacer. No exigimos como deberíamos hacerlo. No controlamos, no fiscalizamos, no legislamos, no cuestionamos, no aportamos, no proponemos, ¿no? Entonces, como ciudadanos prácticamente no existimos, ¿no? Estamos ausentes. Y ese es el otro gran problema que tiene nuestro país y que no es de ahora, obviamente, ¿no? Este problema ya pues viene de muchísimos años y quizá no, sino que es así, ¿no? Desde que se fundó la República. Cuando se funda la República, el primer presidente, como se le reconoce, ¿no? Es José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, reconocido como el primer presidente del Perú, que obviamente fue producto de un golpe de Estado. Entonces, uno de los grandes problemas que surgen tras la independencia es precisamente los golpes de Estado en el Perú. Algo que se prolonga hasta el siglo XX, ¿no? Algo que se prolongó hasta el siglo XX, que el Perú ha tenido, es uno de los países que más golpes de Estado ha tenido, ¿no? Desde que se funda. Eh, José Larriagüero, ¿no? Cuando se logra el Congreso Constituyente, el primer presidente constitucional, José Lamar, y así sucesivamente. Todos durante el caudillismo fueron golpes tras golpes tras golpes, y después en el siglo XX también lo hemos visto, ¿no? Tenemos a Juan Velasco Alvarado, al mismo Morales Bermúdez, a Odría, ¿verdad? Y por último, pues al mismo Fujimori, ¿no? Que también fue esta vez un autogolpe, pero que termina siendo un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución, y al Estado democrático y todo lo que quieran llamar, ¿verdad? Entonces, el otro gran problema del Perú es la búsqueda del poder, ya sea a través del caudillismo, como he dicho, ya no solo el caudillismo militar, sino el otro caudillismo actual, que lo vemos a diario, ¿no? Personajes que aparecen de la nada, que nadie sabe de dónde vienen, que nadie sabe qué méritos tienen, pero que de repente logran un puesto, logran un cargo público, logran postular y logran llegar a sus objetivos. Ejemplos hay muchos, ejemplos ya, bueno, el señor Acuña es otro de esos grandes ejemplos, ¿no? Que él es un empresario que tiene pues mucho poder económico y a través de ello puede tener un partido, puede pagar a toda una campaña y puede pues tentar llegar a la presidencia, ¿no? Ya he mencionado el otro caso anteriormente, y así hay muchos otros personajes que llegan, por ejemplo, al Congreso de la República, ¿no? Y es debido a ello, a ese empirismo político del cual hablaba Jorge Basadre, que no se logra tener una clase política realmente digna, realmente proba, ¿no? Y de esto no solo hablaba Basadre, sino mucho tiempo antes ya hablaba de esto Manuel González Prada, por ejemplo, cuando hablaba de los partidos políticos en su libro Horas de Lucha, ya mencionaba, ¿no? ¿Qué eran los partidos políticos de aquella época? ¿Qué eran los políticos de aquella época? Ya se mencionaba todos estos problemas del Perú.
Estamos hablando de González Prada, de finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, no es un problema actual, por supuesto que no es un problema actual. Ahora, otro de los grandes problemas del Perú, y que este sí, pues es el problema, de repente el problema mayor, diría yo, tras la independencia y que seguimos arrastrando hasta hoy. Lo que pasa es que los problemas del Perú que surgen tras la independencia son los mismos de ahora, ¿no? Son exactamente los mismos de ahora. De repente cambiaron la forma, cambió el contexto, obviamente, ha cambiado las circunstancias, pero en el fondo siguen siendo exactamente los mismos problemas. Si nos ponemos a analizar la realidad nacional, y es más, el mismo Mariátegui, ¿no? En sus 7 ensayos habla del problema de la tierra, el problema del indio, etcétera. Esos problemas han cambiado de repente, obviamente, la forma. El problema del indio, por ejemplo, ya no estamos en el siglo XX, en el siglo XIX, que el habitante de la sierra era prácticamente un esclavo, ¿verdad? De los grandes hacendados, de los gamonales, de los terratenientes. Ya no, ya no. Sin embargo, hay todavía un abuso y ya no solo al habitante de la sierra, sino, por ejemplo, al campesino en general, sea de la costa, de la sierra o de la selva. ¿No? Hay todavía un abuso, hay todavía una falta de apoyo, no solo económico, sino tecnológico, industrial. ¿No? Entonces todavía hay una serie de falencias que se siguen arrastrando y que seguimos arrastrando y que lamentablemente esto parece pues que se va a prolongar hasta no sabemos cuándo, ¿no? Porque la verdad que no es muy optimista mi punto de vista. Bien, otro de los grandes problemas, les decía, ¿no? El problema matriz de repente es el problema de la corrupción, ¿no? Y para esto ya hay un libro súper conocido acá en el Perú, que todos conocemos, que muchos han leído y que muchísimos obviamente no han leído, pero que deberían, que es el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, ¿verdad? En el que se cuenta pues etapas de la historia de cómo la corrupción se ha impregnado en todos los niveles políticos, sociales, ¿no? En el nivel administrativo, en el ámbito judicial, en todo, absolutamente la corrupción está distribuida por todos lados. Y de esto no solo habla Quirós, sino también lo mencionaba ya González Prada hace mucho tiempo atrás. Recuerden esta famosísima frase de González Prada que decía que el Perú es un órgano podrido, que donde se pone el dedo salta la pus, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo, no es nuevo, esto ya se viene arrastrando de hace muchos años atrás. Entonces, ese es un problema que Perú lo viene arrastrando pues desde tiempos remotos, ¿no? Desde los albores de la República. Recuerden ustedes que, por ejemplo, todos conocemos o sabemos quién fue José Rufino Echenique, por ejemplo, si mencionamos algún presidente de tiempos más remotos, para no hablar de tiempos tan cercanos, Rufino Echenique se le acusó, ¿no? de robar fondos públicos, de no devolver dinero, de quedarse con donaciones y todo lo demás. Y además que en su época de presidente, pues el Perú perdió más de 400 kilómetros cuadrados en la frontera con Brasil, y esto no lo digo yo, sino lo dice el doctor Humberto Vargas Aya en su libro Perú, un país mutilado, ¿verdad? Luego, años después, todos conocemos el Monseño de Leguía y sabemos que Leguía es uno de los presidentes de repente que más obras públicas hizo en el Perú y que más modernizó Lima, pero a costa de una inversión extranjera bastante grande y a costa pues, de entregarle las aduanas a Estados Unidos y a costa de dejar que la economía en el Perú sea manejada por la famosa Comisión Cumberland de los Estados Unidos, ¿verdad? Tras la creación del BCR. Obviamente, no fue gratis, ¿no? Y todos sabemos ya cómo terminó Leguía, es el único presidente hasta ahora que ha muerto prácticamente en la cárcel, ¿no? Prácticamente preso. A no ser que ahora hay alguien que también está siguiéndole los pasos, ¿no? Pero bueno. Entonces, hemos hablado de las diferencias socioeconómicas, ¿no? Problemas que surgieron en el Perú, un país soberano, perdón, independiente, libre, ¿no? Que tomaba ya sus propias decisiones, que tenía sus propias autoridades, que ya no tenía que esperar hasta el rey de España, sino que acá tenía su presidente, ¿verdad? Que tiene su Congreso, que tiene sus 3 poderes, que tiene su constitución, que tiene todo lo que se necesita para que un país sea denominado una república, una nación, ¿verdad? Para que un territorio, un espacio geográfico sea denominado un país, una nación, una república, un estado, como quieran llamarle, ¿verdad?
Pero todos estos problemas han hecho que el Perú obviamente no desarrolle, no crezca, no sea el país que realmente merece ser, el país que tiene todo, que tiene recursos, que tiene su gente trabajadora, ingeniosa, aunque obviamente con una economía que más del 70% es informal, con autoridades que buscan lucrar y que no buscan obviamente el desarrollo de su país. Creo que hablar de los problemas del Perú es hablar pues de temas infinitos, de temas enormes, porque también uno de los problemas del Perú lo tocó ya José María Arguedas en sus obras, ¿no? El problema también del habitante de la región andina, el problema del olvido que se tiene a los habitantes de la sierra, de la selva, de que el Perú es un país dividido prácticamente, que existe un Perú rico y que existe un Perú muy pobre, de que existe el otro gran problema del Perú y que también viene desde la colonia, es el centralismo de Lima. Durante la colonia Lima era el centro de todo y después de la colonia Lima sigue siendo el centro de todo. Entonces hay un centralismo enorme que no permite desarrollo equitativo, un desarrollo homogéneo del país. El otro gran problema del Perú, y también lo coloco junto al lado de la corrupción, porque de repente esa es la base, ¿no? Y esa es la base, y este es el problema, creo, matriz de todos los problemas del Perú, que es el problema de la educación. Y precisamente hace poco se logró el Día Maestro, ¿no? Y sin embargo ese es el problema de repente que mayor eh, que mayores dolores de cabeza le ha dado al país. Porque imagínense ustedes si el país fuera pues si tuviésemos una educación de calidad, otra sería nuestra historia de repente, ¿no? Una cosa es tener muchos recursos y otra cosa es no tener educación. ¿Qué hacemos con los recursos si no tenemos educación? ¿No? Ahora, esta educación va de la mano con otro problema, que es el problema de la industrialización del país, que el país es un país exportador de materias primas, pero que no tiene nada de industria, ¿no? Acá no hacemos nada, acá todo lo mandamos afuera y luego le compramos afuera a un precio mucho más caro del que nosotros le vendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué desarrollo vamos a tener de todo ello? Hablar de los problemas del Perú es un tema bastante amplio, que yo lo he querido resumir así de manera en estos 20 minutos, que es el tiempo, 30 minutos, que es el tiempo que me han dado, ¿verdad? Pero creo que está en cada uno de nosotros y que se encuentra en cada uno de nosotros la responsabilidad de hacer que estos problemas vayan cambiando. Hay mucha responsabilidad obviamente de los ciudadanos, creo que los ciudadanos tienen la clase política que merecen tener, porque son ellos quienes al final de cuentas eligen y quienes forman parte de este gran Estado, ¿verdad? El Estado no existiría si no existirían los ciudadanos. Así que dejemos de ser una república sin ciudadanos y hagamos una república con ciudadanos, ¿de acuerdo? Yo quiero agradecer infinitamente a Cristian Ramírez, a Paolo Astorga, a los sábados culturales por permitirme el día de hoy haber llegado a ustedes. Espero haber contribuido en algo de repente, no como una cuestión intelectual, ni mucho menos, sino simplemente como una especie de mensaje, ¿no? Estamos muy próximos al 28 de julio y estamos muy próximos a cumplir 200 años de república. Y sin embargo, creo que de república y de independientes tenemos muy poco, porque de repente ya no somos una colonia tal cual como lo fuimos de España, pero seguimos siendo una colonia económica de grandes potencias mundiales, porque nuestra economía está en manos de ellos. Entonces, no somos todavía un país independiente y soberano. Todas las decisiones que se toman aquí tenemos que esperar que nos lo digan allá arriba, ¿no? Allá arriba, los grandes dueños de la economía mundial, y depende de ellos lo que se hace acá. Así que muchísimas gracias a leer, hay que leer bastante, hay que reflexionar, hay que analizar siempre nuestro contexto social, nuestras realidades, para poder tomar decisiones, para poder darnos cuenta qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos mejorar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos de repente en una próxima oportunidad, espero ya en Amazonas físicamente. Gracias.